Durante la pandemia, uno de los sectores que más resultó dañado fue el de la construcción, en el marco de lo que fue el parate general a nivel no solamente nacional, sino también internacional. Pero de a poco el sector se está reactivando y esta semana escuchamos hablar de la construcción como un motor nuevo de la economía, como un motor que se reactiva de a poco y que tiene además una particularidad: los créditos hipotecarios indexados a partir de ahora con el índice salarial. Esa es una de las propuestas. Por eso ya mismo estamos saludando junto con Raúl de la Torre a Iván Sech, que es el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. Gracias por haber venido. Al contrario, gracias a ustedes por la invitación. A ver, hablábamos de una situación prácticamente tocar fondo, ¿no? Durante la pandemia, ¿a cuánto cayó el índice de la construcción en Argentina? Bueno, la construcción cayó un 86% según el INDEC, ¿no es cierto?, en abril del año pasado. Realmente fue impactante, muchísimo más que otras industrias que pudieron seguir en mayor o menor medida trabajando. La construcción quedó prácticamente paralizada, a excepción de las pequeñas obras esenciales, recordarán ustedes. Pero adicionalmente nosotros ya veníamos de 21 meses en ese momento de caída consecutiva del empleo y de la actividad. Antes de la pandemia. Antes de la pandemia veníamos. Sí. Cierre con el Fondo Monetario, recordemos, año 2018. Mediados de 2018, para ser más preciso, mayo de 2018. Nosotros, digamos, básicamente para el cierre lo que fue necesario fue un ajuste de las cuentas del Estado Nacional, y el ajuste vino de la mano de la inversión pública, de menor inversión pública. Se recortaron en aquel momento 30.000 millones de pesos del presupuesto nacional de aquel momento, y eso generó que empezáramos una caída que llegó a 100.000 puestos de trabajo previos a la pandemia. Es decir, perdimos de los 435.000 que teníamos, 100.000 previos a la pandemia. Cuando inició la pandemia, que veníamos, repito, 21 meses de caída consecutiva, seguimos con esa caída, pero mucho más pronunciada. Yo digo, fue el golpe de gracia básicamente de nuestra industria, la pandemia, y bueno, fuimos el primer sector de la economía argentina que sacamos un protocolo en conjunto, en este caso con la UOCRA, con nuestros colegas paritarios, y para poder empezar a trabajar, un protocolo para poder empezar a trabajar durante el COVID, que lo publicamos el 10 de abril, y eso hizo que progresivamente pudiésemos, con las medidas necesarias, volver a las obras en diferentes provincias del país, y bueno, llegando a culminar con la ciudad de Buenos Aires y lo que era el AMBA, recién en octubre del año pasado. Pero a partir de agosto ya empezó la recuperación de empleo. Perdimos cerca de 80.000 puestos de trabajo adicionales, de los 100.000 que habíamos perdido en su momento, 180.000. Más del 35%, ¿no? Correcto, del 35% de los que nos quedaban. De lo que quedaba, claro. Y adicionalmente, bueno, con estas medidas empezamos a crecer. Empezamos un diálogo también en medio de la pandemia muy fructífero con el gobierno nacional, de visualizar la inversión pública, de la necesidad de inversión pública, de discutir, básicamente de debatir qué íbamos a tener que tener como inversión pública para el 2021. Y empezamos a crecer en empleo, y ya llevamos 13 meses consecutivos de creación de empleo, con más de 100.000 empleos, con lo cual hoy ya estamos 20.000 por sobre la prepandemia, y estamos yendo en búsqueda de nuestro registro previo, digamos, a la firma con el Fondo Monetario. Y repito, este tema, estábamos hablando de inversión pública, ¿no? Pero hicimos un montón para la inversión privada también. Los dos proyectos de ley a los que se hizo mención en el acto del Día de la Construcción, donde eso iba justamente, sí. Bueno, van en ese sentido. Es decir, estamos hablando de inversión pública. Si la inversión privada en términos residenciales logramos motorizarla a través de lo que ustedes ponen acá, créditos hipotecarios, que es una gran deuda pendiente de los argentinos para con nosotros mismos. Hoy tenemos 13 millones de personas, 3,5 millones de familias que no tienen una vivienda digna donde vivir. Y es sinónimo de pobreza y está directamente relacionado con la pobreza. Tenemos menos de un 1% del PBI otorgados en créditos hipotecarios. Países como Bolivia están por sobre el 10% de su PBI. Chile un 23% de su PBI. Estados Unidos un 130%. Es decir, tenemos todo para crecer. Necesitamos créditos hipotecarios pagables, no como fueron los UBA, y que no vayan a la compra de usados, sino que vayan a la compra de nuevos, que generen actividad de la construcción, que generen mano de obra directa y mano de obra indirecta. Con eso imaginemos el futuro que tenemos de creación de empleo todavía, y de, por sobre todas las cosas, mejora de la pobreza y de lo que tiene que ver con la igualdad.
en este caso, variables en salarios. ¿Y qué significa este proyecto del que se habló el día de la construcción? Bueno, los dos proyectos, en realidad, este de créditos hipotecarios es un proyecto que trabajamos en conjunto con el otro también, junto con diferentes ministerios del Gobierno Nacional, pero el Ministerio de Economía el año pasado envió estos dos proyectos de ley al Congreso. Uno salió sancionado en febrero de este año, que fue el de exteriorización de capitales, el de incentivos a la inversión privada, pero con plazos muy exiguos que se perdieron por la demora o por lo que llevó la reglamentación, ¿no? Entonces, lo que se está haciendo es darle una nueva ventana de oportunidad al blanqueo, en este caso, para la industria de la construcción, que la idea es que sea durante todo el 2022. Que, por otro lado, va a generar para una economía que demanda dólares, ingreso de dólares y egreso de pesos, porque la construcción en más de un 90% se mueve en pesos en términos residenciales. Apelamos ahora a ver una definición tal vez política de su parte. El blanqueo en nuestro país ha generado en algunas oportunidades una sensación de desconfianza, ¿no? Porque hay algunos sectores que dicen, bueno, blanqueo, los que tienen capitales en el exterior, lo blanqueo con la posibilidad, el objetivo de que ese dinero lo pueda reinvertir en mi país, por ejemplo, en la construcción. Pero luego aparecen algunas otras cosas que hacen que esa confianza se vaya desvaneciendo. ¿Cuál es la diferencia ahora para poder apostar a este proyecto al que hacía referencia? Primero que primero es un blanqueo totalmente productivo, ¿no? Que no es un blanqueo financiero, básicamente, ¿no? Es un blanqueo productivo, va directo. Vos tenés que elegir un proyecto para invertir y declararlo y hacer la inversión en un proyecto determinado, con lo cual genera motorización de la economía. Pero para quien blanquea, hoy lo positivo es que culturalmente los argentinos lo más cercano al dólar que tenemos es el ladrillo, ¿no? Claro. Sigue siendo el lugar de inversión preferido en la Argentina. De hecho es el motor que tenemos en la inversión privada. Y hoy estamos con, más allá de que no es el mejor o el más bajo históricamente, porque fue en octubre del año pasado el precio más bajo medido en dólares del costo de construcción del metro cuadrado. Bueno, hoy estamos igualmente dentro de los más bajos de los últimos 40 años. Es decir, quien hoy construye en dólares, cuando vuelva a crecer, como está creciendo la economía, y siga esa senda, y se empiecen a apreciar los precios en dólares de las propiedades que han bajado mucho, bueno, es una inversión muy rentable, es decir, para quien invierte hoy en construcción es muy rentable hacerlo en este momento, ¿no? En dólares. Lo comprometemos a mantenernos en contacto porque hay mucha información interesante del sector que es importante que alguien como Iván Sech nos la pueda ir suministrando. Así que seguramente seguiremos conversando del tema. Muy cortito, solo anticipo. Consejo Económico y Social participan. ¿Cuándo? Sí, correcto. Tenemos la próxima, bueno, nos reunimos hace poco, pero tenemos la próxima reunión de cierre del año y ya de formar agenda para el año que viene en mediados de diciembre, el 15 de diciembre. Bueno, seguramente atentos entonces al compromiso adoptado estaremos hablando antes y después. ¿Cómo no? Muchísimas gracias por haber venido a la televisión pública. Al contrario.